Cuando llegué aquí todavía se pagaba en francos. Vine para ser auxiliar de conversación y desde entonces he desarrollado toda mi carrera profesional como profesor y traductor en Francia. Soy Nacho Muñoz y llevo desde 2001 viviendo en París. ¡Nacho! ¿Qué tal? Cruza, ¿Cómo estás? que no nos atropellen. Exactamente. ¿De Aragón, pero de qué zona eres? Yo de Vía Universitas, allí entre Romareda y Delicias. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí en París? Pues 18 años llevo ya, a lo tonto. Pues me vine porque me dieron un puesto de auxiliar de conversación en un instituto aquí en París. Llegué a un albergue de juventud que estaba aquí al lado. Yo salía de la calle, bajaba un poquito y ahí veía yo Notre Dame. De verdad, empecé a creerme que estaba en París, porque de momento todo eran edificios que, bueno, anónimos, digamos, pero ver Notre Dame ya es ponerle nombre y apellidos. Pero tú ya no vives aquí, ¿no? ¿A ti no te pilló aquí el incendio? Casualmente, yo 30 minutos antes del incendio, yo estaba aquí pasando por el puente. ¿Qué me dices? Mire Notre Dame, todo estaba normal, así que no me enteré hasta que llegué a casa de mi ahijada, que esa noche estaba yo de canguro. Lo que me dio sobre todo es una pena enorme, porque lo que se destruyó eso es irrecuperable, toda esa techumbre de madera que tenía tanta historia y tantos años. Yo estudié historia, entonces aún tengo un poco esa conciencia de saber el valor que tiene estas obras de arte y sobre todo el tiempo que ha pasado y la suerte que tenemos de conservarlas. En estos puestos yo creo que hay gente trabajando y pudieron estar en el momento del incendio. Salut, ça va? Bonjour. ¿Usted estaba aquí en el momento del incendio de Notre Dame? Oui, j'étais là. Le feu commençait à démarrer avec la fumée, un petit peu fumée, et après ça a pris des proportions énormes, très rapidement. Y cuando usted vio el fuego, ¿qué pensó? Eh bien, au début, pas trop d'inquiétude, mais après, les proportions étant telles que ça devenait très grave et c'était très triste, quoi. C'est Notre-Dame. En fait, c'est la flèche qui a brûlé et le toit, toute cette partie-là a été détruite. ¿Para usted qué significaría que se recuperara la catedral? Bien sûr, il faut reconstruire, mais il ne faut pas reconstruire n'importe comment. Pues esperemos que sea pronto. Que vaya bien. Merci. Au revoir. Adiós. Au revoir. ¿Y todos estos paneles blancos? Pues todos estos paneles son el perímetro de todas las obras de mantenimiento de Notre Dame después del gran incendio. Aquí no han dejado de trabajar. Aquí no, aquí acaban de empezar. ¿Cuánto tiempo se calcula que se va a tardar en reconstruir? Pues las previsiones son que debería tardarse como unos 20 años, pero bueno, están los Juegos Olímpicos de por medio y Macron dijo que quería hacerlo en 5 años, aunque yo lo veo un poco difícil. ¿Pero hay fondos? Hay fondos, sí, bueno, en 24 horas recaudaron 800 millones de euros, así que en principio parece ser que sí. ¡Pero madre mía, qué de Vespa! Aquí una concentración de motos. ¡Madre mía, qué ruidera! Claro, es la concentración anual. ¡Saludos! ¿Son muy motoristas los franceses o no? Sobre todo en una ciudad como París, donde lo más fácil es moverse en moto y lo más fácil para aparcar. Desde París, aragoneses por el mundo. Pour bien commencer ma petite journée. Bueno, Nacho, ¿dónde nos traes? Hoy os he traído a Place d'Italie porque yo soy muy cinéfilo y hay muchas salas de cine. Yo precisamente soy profesor y soy traductor y dentro de las muchas cosas que traduzco, pues es cines, películas, programas de televisión. O sea, tú pones subtítulos. Exactamente, yo soy subtitulador. ¿Dónde nos encontramos? Pues mira, estamos en la Fundación Pathé. Pathé es una empresa de producción cinematográfica. Aquí es donde se dedican a conservar el patrimonio de toda la obra que han hecho desde su creación. Y a nosotros nos interesa especialmente porque aquí es donde conservan una buena parte de la obra de Segundo de Chomón, director de cine y aragonés. Y está aquí dentro. Venga, te seguimos. Pues venga, vamos. Estamos dentro de la Fundación Pathé, en la galería en la que tienen toda la colección de máquinas de cine, proyectores y cámaras. Segundo de Chomón vino a Francia porque Pathé lo llamó por toda la técnica que había aprendido y todo el saber que tenía para hacer películas con ellos. Precisamente porque se había inventado una técnica de coloreado de película, le interesaba siempre mucho la técnica, entonces vino a París a perfeccionarse y empezó a rodar películas con esta compañía, con Pathé, y principalmente, sobre todo, le interesaba la cuestión de efectos especiales, trucaje. Chomón está a la altura de los hermanos Lumière, de Méliès, de todos los grandes de la época. La técnica de Chomón en algún momento llegó a ser incluso mejor que la de Méliès, o es que Méliès tuvo mucha más fama, pero luego también es muy conocido y muy recordado precisamente por utilizar la técnica del stop motion. Stop motion. Claro, todo lo que es grabar plano a plano, haciendo que los objetos se muevan. Claro, en aquella época lo que se llamaba era movimiento de manivela, vuelta de manivela. Vamos a ver cómo funcionaba el paso de manivela con esta máquina. Tenemos la película colocada, que cada película está formada por diferentes fotogramas y entonces un segundo de cine hacen falta 24 fotogramas. Ah, claro, y pasada la velocidad correcta parece que es un movimiento real, ¿no? Exactamente, y lo que hacía Segundo de Chomón precisamente es que al rodar la película lo que hacía era pasar un fotograma cada vez. Y al proyectarlo teníamos toda la película con la velocidad adecuada.
Estamos en los archivos de Pathé. Vamos a encontrarnos aquí con Stéphanie Salmon, que es la directora de colección de la fundación. Salut, ça va? Bonjour. Stéphanie nos va a enseñar el cartel de una de las películas de Segundo de Chaumont. Es un cartel real. La película se titula Le Château Hanté, el castillo encantado. ¿De qué año es este cartel? 1908. Tiene más de 110 años este cartel. O sea que Chaumont aquí es reconocido. Hombre, fíjate que incluso le han publicado recientemente un libro. Precisamente Stéphanie es una de las autoras. Je pense qu'on peut attribuer environ une centaine de films. C'est assez compliqué parce que les films ne sont pas signés. O sea, tú haces arqueología absoluta. C'est l'archéologie. ¿Cómo se hace arqueología en el cine? On se sert des photographies, on se sert de la comptabilité, on se sert de plein de documents différents, des films, des copies de films et on essaye d'avancer. Acheter des tableaux et des vaches en photo. Pues seguimos hablando de cine y os traigo precisamente al Bar La Rotonda, porque aquí es donde vamos a seguir los pasos de Luis Buñuel, porque precisamente fue aquí en París donde Luis Buñuel descubrió su vocación viendo una película de Fritz Lang. Y aquí es donde se reunía con sus amigos, con los surrealistas, aquí se reunía también con Unamuno. Buñuel aquí tuvo una vida muy ajetreada, ¿no? Hombre, tuvo una vida muy ajetreada, estrenó sus películas El perro andaluz y La edad de oro sobre todo, recibidas con gran escándalo, incluso la sala de cine donde la estrenó la destrozaron y... ¿Qué me estás contando? Exactamente, fue todo un escándalo en la época. ¿Y en este café se reunían? En este café se reunían. Pero qué café tan bonito, Nacho, ¿eh? Es un café de época, habéis visto el techo de cristal. La verdad que uno se puede imaginar aquí las reuniones que tenían. Claro, Buñuel con Zará, con Aragón, con Bretón, disfrutando porque bueno, les gustaba mucho la fiesta. ¿Y aquí qué es lo que se come? Pues lo que vamos a pedir es una crepe, ¿no? Ah, venga. ¿A cuánto está? A 6,50 €. Si yo puedo un crepe au chocolat. Oui, monsieur. Vous voulez un boisson? Un café au lait, s'il vous plaît. Pero a ti te costó mucho aprender francés, ¿o no? Yo estudié en el instituto francés, luego estudié traducción de francés en Soria. Y entonces cuando vine aquí en realidad hablaba mal, pero hablaba francés. ¡Qué pin! Qué maravilla. ¿Mucha gente pide el crepe con chocolate? Oui. ¿Cuántos clientes vienen aquí en un día? Entre 300 et 400. A ver cómo está. Buenísimo. Yo todo lo que es chocolate, vamos, no puedo controlarme. J'aime les filles qui font la gueule, celles qui portent au bord de l'œil leur combat. Pues estamos en el Arco del Carrusel. ¿Y la gente aquí a qué viene? Pues la gente viene a ver el arco, pero sobre todo viene a ver el Louvre. ¡Vaya, aquí estaba! Uno de los museos más importantes, evidentemente, por la gran cantidad de obras y por la gran variedad de lo que tiene, porque tiene cuadros, 4 cuadros de Goya. Aquí hay cuadros de Goya. Exactamente, sí. La Mona Lisa, la Venus del Milo, una colección enorme. ¿Pero por qué hay tanta colección aquí? Ay, hijo mío, porque Francia ha sido una gran potencia mundial, han colonizado por todas partes y que cuando vas a un país, pues te trae souvenirs. Lo que no se puede obviar es la pirámide, ¿eh? Claro, la construyeron en el centro en forma de pirámide precisamente porque es un museo en el que hay mucha historia, museo de egiptología en parte también. Se construyó hace 30 años ya. Ah, está de aniversario. Está de aniversario. Fue muy criticada en su momento. Está construida en aluminio y cristal. Mucho aluminio y mucho cristal ahí, ¿eh? Mucho cristal, ahí hay 666 piezas de cristal. Qué mal rollo, ¿eh? Sí, lagarto. Hay muchísimo turista, ¿eh? Es uno de los museos más visitados del mundo. Vienen chinos, estadounidenses que vienen a buscar el código da Vinci. Ah, sí, viene mucha gente por eso. Claro, mira la pirámide y la otra que estaba debajo tierra. Sobre todo lo que les gusta es hacerse esta. ¿Pero por qué levantas el dedo, que pareces Colón? Esta es la foto típica, para poner el dedo en la punta de la pirámide. ¡Hala! Espera, Cuidado, no te vayas a hacer daño. que no me lesione. ¿A ti por qué te gusta venir al Louvre? A mí me encanta porque es un espacio cerrado que no ves al resto de París, te sientas y te dedicas, pues eso, a viajar en el tiempo, ¿no? Miras ese edificio y piensas que estás en el siglo XV. Mira, ahí tienes una novia que vienen aquí a hacerse las fotos del book de boda. Hola, ¿de dónde sois? ¿Os habéis casado ya? Enhorabuena. ¿Cuánto cuesta casarse aquí? 7.000 euros casarse aquí. ¿Y vale la pena? Que vaya bien y que seáis muy felices. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Estamos en Pantin, que es el pueblo donde vivo. Ah, pero esto está muy cerca de París, ¿no? Claro, esto verdaderamente es un pueblo que está completamente pegado a París, conectado con el transporte. Como París está creciendo, pues está completamente absorbido. Este lugar es la Cité Fertile. La Cité Fertile son unos antiguos hangares de la compañía de tren que se han convertido ahora en un centro cultural y ahora mismo pues lo que tenemos es el fin de semana dedicado a los afrodescendientes. Hay mucha comunidad afro porque después de todo Francia tuvo colonias en África, entonces sí que la población es muy grande y bueno, en Pantin todavía más. Pantin se considera el nuevo Brooklyn. Eso es lo que les gusta
gusta decir, así que Esto es muy modernito y hay gente jugando a la petanca. jugar a la petanca es completamente diferente a cómo se considera en España. Es joven, Francia organiza el campeonato del mundo de petanca. Hola, ¿qué tal? ¿Jugando a la petanca? Oui, on joue à la pétanque, ouais. ¿Y quién es el mejor de los dos? Le meilleur, Ouais. c'est moi, forcément. Oh, Déjà, c'est suis- moi. Ouais. C'est moi. c'est Non, moi. non, non. Regardez sa tenue, regardez la mienne. Y a pas photo. C'est moi le meilleur. Va usted muy elegante. Absolument. C'est l'élégance à la française. ¿Echamos unas bolas? ¿Pero hay bolas ahí? Sí, aquí en los bares te las prestan. Esto es lo que llaman el cochoné, el cerdito. O sea, que el boliche aquí es cochoné. La petanca es un juego que viene de la Provenza. Ah, del sur de Francia. Exactamente, petanca viene de pietanca porque los pies tienen que estar quietos. Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Está cerquita, cerquita. ¿Tú el tiro de barra y bola lo hacías en Aragón o no? Por supuesto, y a las birlas, sí. ¿Sí? Que vendrá, escribo mi camino sin Pues ahora vamos a ver mi casa. Qué moderno esto, ¿no? Esto es Francia. ¿No tenéis ascensor? No, pero esta solo tiene 2 pisos, no hace falta. ¿Es habitual tener ascensor en Francia? No, porque las casas son muy antiguas y no están adaptadas. Mira, aquí no hay espacio para poner uno. Es verdad que no hay hueco. ¿Y más escaleras para subir? Un piso más. O sea, que tienes como un dúplex, ¿no? ¿Qué más quisiera yo? Parece un dúplex, pero solo uno. O sea, que es como un estudio, pero abordillado. Exactamente, es lo que llaman aquí un de pies. Hay un salón y un dormitorio. La primera diferencia que puedo deciros principalmente es que muchas veces en los pisos franceses no hay lavadora porque hay mucha gente que va de paso en París. ¿Cómo? Entonces yo por lo menos sí que tengo, pero si no la gente utiliza las lavanderías. La otra diferencia es el baño, porque el váter está separado del baño. Y aquí ya está el resto del baño. Y aquí está el resto del baño con la ducha. Cuidado con la cabeza, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes. ¿Ya te has acostumbrado? Yo estoy muy acostumbrado ya a todo esto. ¿Qué tienes por aquí de Aragón? Tengo 2 cosas. El Principito en aragonés y Tintín, As chollas da Castafiore. Todo es regalo de mis padres para que no pierda yo las raíces y entonces cada vez que sale una publicación así en aragonés me la envían. Tengo algo muy importante, es mi taza de Fluvi, que la tengo ahí como un recuerdo que espero que dure para siempre. El recordatorio de las bodas de oro de mis padres. Madre mía, ¿pero cuánto tiempo llevan casados ya? Ya van para los 51. Aquí tengo mi pequeño altar de cosas que me han ido regalando los amigos que han estado en París y que se han ido yendo. Como además me hace mucha gracia mucha parte de la imaginería religiosa, pues entonces muchos amigos me han ido trayendo pues un San Antonio Rosa aquí, una Virgen bola de nieve, tengo una Catrina de México. Tú has hecho aquí una mezcla muy rara, ¿eh? Todo lo que pueda darnos suerte en esta vida, nos lo dé. Dime la verdad. Y en todo esto, ¿dónde entra la foto de Concha Velasco? Esta foto de Concha Velasco fue un regalo, aparte de que yo soy un gran admirador de Concha Velasco. La película es El Vikingo y la película es de José Luis López Vázquez, Conchita Velasco. ¿No había otra película? Lo que no había era otra foto. Bueno, Nacho, está anocheciendo y ¿dónde nos traes? Pues mira, os he traído aquí a un parque al lado del Ghana de San Martín para que veamos lo que se suele hacer aquí las noches de buen tiempo, que es lo que llaman el picnic. Aquí vienen a los parques a hacer lo que diríamos que es un botellón limpio. Ah, pero el botellón está aquí permitido. Sí, el botellón está permitido mientras todo el mundo lo mantenga en orden y no haga demasiado ruido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre, Nacho. Mira, aquí te presento. Aquí tenemos a Haris, Arantxa, Rabé, Olivia y Carlos. Hola. Escucho aquí mucho español. ¿De dónde sois? Yo soy de Madrid, ya llevo aquí 10 años. Vine para estudiar la lengua, encontré el amor. Ah, el amor ha dado sus frutos, creo, ¿eh? Tiene un añito. ¿Y tú de dónde eres? De Cáceres. ¿Y qué hace aquí un extremeño? Bueno, pues un extremeño está aquí trabajando. Yo también llegué para estudiar. ¿Tú también viniste para estudiar? No, yo vine a trabajar. Fuimos compañeros de piso, casi un año. ¿Y cómo es Nacho de compañero de piso? Muy limpio, muy bueno, recomiendo. 5 estrellas. Ya tengo bastante desorden en la cabeza como para encima mostrarlo por fuera. Tus amigos vienen muy bien preparados. Menudo picnic. Claro, aquí siempre uno viene con cosas para comer y cosas para beber. Con el queso, el salchichón, el pan. Las mejores cosas de la vida son fáciles. Bueno, Nacho, pues nosotros nos despedimos aquí, ¿vale? Que paséis una buena velada por aquí, ¿vale? Oye, gracias a vosotros por venir. Oye, y un saludo a todos en casa, a la familia, mamá, papá, hermanos, todos los amigos. Oye, que espero veros pronto. Nos vemos de picnic por el Parque Grande. ¡Adiós! Adiós.